¿Cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chuck entonces y cómo podría tenerlo para nosotros ahora una obra de Dios tan incomprensible como esa? Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de la vida? A pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de la familia consagrados a Dios y de fieles amigos, muy claramente el Señor les dijo no a todos. Pero, ¿por qué miles de jóvenes doctores completan su educación cada año y entran a la profesión médica, algunos de ellos por razones no muy dignas de admiración? Solo una minoría muy pequeña piensa en dedicar toda su vida a ejercer su profesión, ayudando a los que no tienen ni dónde caerse muertos. Pero esa era una excepción maravillosa. Si se le hubiera permitido vivir, Chuck hubiera podido atender a miles de personas pobres y necesitadas, que de otra manera sufrían y morían irremediablemente. No solo él habría podido atender a sus necesidades físicas, sino que su mayor deseo era compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que jamás habían oído esta historia, la más maravillosa de todas. Así que, sencillamente, su muerte no tenía sentido. Imagínense junto conmigo a la enorme cantidad de personas gravemente enfermas, a las que el doctor Charlie Firey hubiera podido ayudar durante su vida, algunos con cáncer, otros con tuberculosis o con trastornos congénitos y algunas que aún serían niños demasiado pequeños para ni siquiera poder comprender su dolor. ¿Por qué habría de negarle la divina providencia a sus dedicados servicios de médico? Existe otra dimensión de la historia de Freire que completa el cuadro. En el mes de marzo de su primer año en la Facultad de Medicina, Chuck se había comprometido para casarse. Su novia se llamaba Karen Ernest y era también una creyente consagrada a Jesucristo. 6 semanas después de su compromiso, ella se enteró de la enfermedad mortal que Chuck padecía, pero decidió seguir adelante con los planes para la boda. Ambos se convirtieron en marido y mujer, menos de 2 horas antes de su trágica muerte. Luego, Karen se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y después de graduarse se dedicó a trabajar como doctora misionera en Swaziland, África del Sur. La doctora Frey sirvió allí hasta 1992 en un hospital sostenido por una iglesia. Estoy seguro de que ella se pregunta en medio de tanto sufrimiento por qué no le fue permitido a su brillante y joven esposo que cumpliera su misión como su colega de la profesión médica. Y verdaderamente yo me hago esa pregunta también. Los grandes teólogos del mundo pueden pensar en el dilema que nos plantea la muerte de Chuck Frey por los próximos 50 años, pero no es probable que lleguen a presentar una explicación satisfactoria. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven es un misterio y permanecerá siéndolo. ¿Por qué después de mucha oración se le permitió a Chuck que entrara a la Facultad de Medicina si no iba a poder vivir hasta completar su educación? ¿De dónde vino el llamamiento aceptado por él a ir como médico al campo misionero? ¿Por qué le fue dado tanto talento a un joven que no podía utilizarlo? ¿Y por qué fue acortada la vida de un estudiante tan maduro y prometedor cuando muchos adictos a las drogas, borrachos y hombres malvados viven largas vidas siendo una carga para la sociedad? Es inquietante preguntar. Estas inquietantes preguntas son mucho más fáciles de hacer que de contestar, y hay muchas otras.